conocí a Camila en una mañana fría de jueves. Entró al consultorio con una sonrisa discreta, casi tímida, que parecía iluminar el ambiente, pero sus ojos denunciaban algo que esa sonrisa no podía ocultar. La primera impresión era de una joven equilibrada, organizada, que lidiaba con la vida de manera responsable. Sin embargo, como psicólogo, aprendí a mirar más allá de la superficie. Lo que no se ve inmediatamente, muchas veces es lo más importante. Camila llevaba consigo heridas antiguas, traumas invisibles de su infancia, que moldeaban su manera de sentir, pensar y relacionarse con el mundo. Ella comenzó contando su día a día, se levantaba temprano, desayunaba sola, se preparaba para trabajar y, como siempre, intentaba mostrar una imagen de normalidad. Para sus colegas, amigos y familiares, todo parecía estar bien. Cumplía con sus tareas, mantenía compromisos, sonreía cuando era necesario. Pero en sus momentos a solas, sus pensamientos eran distintos. Había una sensación de vacío, de desconexión, como si una parte de ella siempre estuviera distante. Cuando mencionaba momentos de la infancia, hablaba con cuidado, casi como si tuviera miedo de tocar recuerdos dolorosos. Una de las primeras cosas que noté fue la manera en que Camila hablaba de sí misma. A pesar de la sonrisa que llevaba, sus palabras revelaban tristeza silenciosa, inseguridad y miedo. A veces siento que no pertenezco a ningún lugar, decía. O, es como si una parte de mí hubiera quedado atrás y nunca se hubiera encontrado. Estos comentarios sutiles me mostraron que había mucho más bajo lo que se percibía. Pequeñas señales, gestos delicados, cambios en la postura o en el tono de voz indicaban una historia de sufrimiento silencioso que necesitaba ser acogida. Camila también habló sobre la dificultad que tenía para confiar en sus propias emociones. Desde niña, había aprendido a ocultar sus sentimientos, porque había aprendido que mostrarlos podría causar problemas o decepcionar a quienes amaba. Esta represión la hacía sentir aislada, incluso en medio de personas cercanas. Como psicólogo, le expliqué que no había nada de malo en sentir dolor, miedo o tristeza. Reconocer estos sentimientos es el primer paso para aprender a manejarlos de manera saludable, y no una falla personal. Lo que se destacaba en las sesiones iniciales era la forma en que Camila intentaba actuar felicidad. En encuentros sociales, sonreía, conversaba, participaba de juegos, pero por dentro, sentía un cansancio profundo. Parecía cargar una máscara que escondía heridas antiguas. Esta es una característica común en personas que han vivido traumas en la infancia, aprenden a adaptarse a las expectativas externas mientras ignoran sus necesidades emocionales más profundas. Con el tiempo, empecé a observar pequeñas señales que indicaban su sufrimiento. La forma en que apretaba las manos cuando estaba ansiosa, la mirada que desviaba cuando tocábamos recuerdos dolorosos, la hesitación al hablar de sentimientos. Cada detalle era importante. La escucha activa se convirtió en nuestra herramienta central. Yo repetía, de manera suave y acogedora, lo que ella decía, reflejando sus emociones para que Camila se sintiera comprendida y validada. Este proceso traía un alivio silencioso, un espacio seguro donde sus emociones podían existir sin juicio. Durante las sesiones, Camila compartió recuerdos de la infancia que, a simple vista, podrían parecer banales, pero cargaban un gran impacto emocional. Hablaba de pequeñas humillaciones, de momentos de abandono emocional, de una sensación constante de no ser suficiente. Describía escenas en las que tenía que complacer a los adultos, ocultar lágrimas, callar miedos. Cada memoria tenía un peso que todavía se reflejaba en su vida adulta. Observarla procesar estos relatos fue delicado y conmovedor, y requirió paciencia, cuidado y respeto. El día a día de Camila continuaba siendo desafiante. Trabajaba largas horas,
estudiaba por las noches y muchas veces se privaba de actividades que disfrutaba por sentir culpa. Hablamos sobre la importancia de crear pequeños momentos de autocuidado, una caminata al final del día, un libro que la conectara con placer, escribir sobre sus sentimientos. Cada acción, por pequeña que fuera, ayudaba a construir una base de seguridad emocional y reforzaba la percepción de que sus necesidades también importaban. Un punto crucial fue la relación de Camila con la autocrítica. Siempre había tenido estándares rígidos, exigiéndose perfección en todo, como si eso pudiera borrar el dolor del pasado. Trabajamos para reemplazar mensajes internos punitivos por palabras amables, realistas y acogedoras. Poco a poco, comenzó a comprender que no necesitaba ser impecable para ser amada o valorada. Esta comprensión transformaba pequeños momentos de frustración en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Otro aspecto importante fue aprender a comunicar emociones. Camila temía incomodar a otros con sus sentimientos, resultado de años en los que sus necesidades emocionales fueron descuidadas. Gradualmente, practicamos maneras de expresar sus necesidades de forma segura, aprendiendo que pedir ayuda no disminuye el valor de nadie. Comenzó a sentir alivio al compartir experiencias y descubrir que dividir dolor no es debilidad, sino valentía. La autoestima de Camila, que antes dependía de la aprobación externa, comenzó a reconstruirse. Hablamos sobre logros pequeños y grandes, sobre momentos de alegría que podría reconocer como victorias propias. Empezó a percibir que la depresión o ansiedad que sentía no la definían. Esto le permitió verse de manera más completa, valorando sus cualidades, talentos y resiliencia. También exploramos hábitos cotidianos que impactaban su estado emocional, sueño, alimentación, rutina de ejercicios. Percibió que pequeños cambios en su día a día producían efectos significativos en su ánimo y energía. Cada ajuste, cada cuidado hacia sí misma, era una pequeña victoria que reforzaba la idea de que su vida podía ser vivida de manera plena, aun cuando el pasado dejara marcas profundas. El vacío que Camila sentía era intenso. Lo describía como un espacio silencioso que nada llenaba. Para manejar esa sensación, trabajamos técnicas de atención plena y respiración. Aprender a estar presente en el momento y aceptar emociones sin juicio trajo claridad y calma. Aunque fue un proceso lento, cada sesión construyó un espacio seguro donde Camila podía experimentar alivio, aunque fuera temporal, de cargar menos peso emocional. Las presiones externas y las comparaciones sociales también contribuían a su ansiedad. Camila se comparaba con colegas, amigos y familiares, sintiendo que debía alcanzar estándares inalcanzables. Hablamos sobre cómo deconstruir esas comparaciones y enfocarnos en el crecimiento personal y la valoración de pequeños logros diarios. Aprender a compararse menos y reconocer su propio progreso fue liberador para ella. Con el tiempo, Camila empezó a demostrar resiliencia en situaciones inesperadas. Incluso cuando se sentía emocionalmente agotada, podía cumplir compromisos, realizar tareas y mostrarse presente para los demás. Valorar estas pequeñas victorias hizo que percibiera que su fuerza existía, incluso en medio de las dificultades, y que podía enfrentar retos sin perderse. En algunas sesiones, exploramos recuerdos profundos de la infancia que influían en comportamientos actuales. Camila comenzó a reconocer patrones repetitivos, emociones que se manifestaban automáticamente y reacciones que, aunque antiguas, seguían moldeando su vida. Comprender estas raíces permitió desarrollar nuevas formas de lidiar con tristeza y miedo sin juzgarse ni culparse por emociones provenientes de un pasado que ya no podía cambiarse. La empatía se volvió una herramienta vital. Ponerse en el lugar de Camila me ayudó a comprender sus necesidades y ofrecer respuestas adecuadas. Mostrar comprensión genuina hizo que se sintiera validada y segura para explorar emociones que antes reprimía.
La empatía mutua fortaleció nuestra conexión terapéutica y permitió avances significativos. Otro aprendizaje importante fue aceptar ayuda externa. Camila inicialmente resistía pedir apoyo, pero gradualmente comprendió que compartir sentimientos y dificultades no es debilidad. Es un paso fundamental para la salud emocional. Comenzó a construir una red de soporte sólida, reconociendo que cuidarse también implica permitir que otros contribuyan. Actividades que despertaban placer se integraron a su rutina. Pintura, lectura y caminata se convirtieron en momentos de conexión consigo misma y de exploración de intereses personales previamente descuidados. Estos momentos simples reforzaban la idea de que la vida podía vivirse con ligereza, incluso frente a recuerdos dolorosos. La sociedad a menudo percibe la depresión y los traumas de la infancia de manera superficial. Muchos creen que es fácil identificar sufrimiento en alguien que sonríe. Camila demostró que los traumas invisibles pueden ser silenciosos, ocultos detrás de apariencias de normalidad. Por ello, es fundamental crear espacios seguros, escuchar sin juicio y ofrecer comprensión genuina. Durante el tratamiento, implementamos registros diarios de emociones. Camila escribía cómo se sentía cada día, qué situaciones influían en su ánimo y qué pensamientos surgían con más frecuencia. Este ejercicio le permitió observar patrones, reconocer gatillos emocionales y empezar a anticipar momentos de malestar antes de que se intensificaran. También le dio un sentido de control sobre sus emociones, enseñándole que no eran enemigos, sino mensajes que su mente y cuerpo le enviaban para cuidar de sí misma. Camila enfrentó desafíos importantes al confrontar pensamientos negativos. Inicialmente, estos pensamientos parecían abrumadores, omnipresentes y difíciles de manejar. Sin embargo, poco a poco aprendió a identificarlos, cuestionarlos y reemplazarlos por perspectivas más equilibradas. Este proceso no fue lineal, requirió paciencia, autocompasión y práctica diaria, pero los resultados fueron notables. Su autoestima mejoró y comenzó a sentir una mayor sensación de bienestar, incluso en días difíciles. En momentos de angustia, Camila experimentaba síntomas físicos de tristeza y ansiedad, tensión en los hombros, dolores de cabeza, dificultad para dormir y cansancio extremo. Discutimos cómo los traumas y emociones no resueltas pueden manifestarse físicamente y cómo aprender a escuchar esas señales era una forma de cuidarse. Reconocer estos signos tempranos le permitió actuar antes de que los malestares emocionales se transformaran en crisis más profundas. La relación terapéutica fue un pilar fundamental para el progreso de Camila. Tener un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a ser juzgada fortaleció su confianza. Este vínculo humano, basado en la empatía y la comprensión, le permitió explorar emociones difíciles y recuerdos dolorosos con menor temor, entendiendo que sus sentimientos eran válidos y merecían atención. Con el tiempo, Camila empezó a disfrutar momentos de alegría genuina, aunque simples. Aprendió a celebrar pequeños logros, reconocer avances y permitirse sentir satisfacción personal sin culpa. Comenzó a comprender que la vida no es perfecta, y que está bien experimentar altibajos emocionales. Esta aceptación gradual fue crucial para su bienestar y construcción de resiliencia. Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que los traumas de la infancia no son culpa de quien los sufrió. Camila aprendió a diferenciar entre responsabilidad y experiencia vivida, entendiendo que su dolor era una reacción natural a circunstancias difíciles, y que con apoyo, autocuidado y estrategias saludables podía reconstruir su vida emocional. Esta conciencia disminuyó la culpa y fortaleció su capacidad de superar obstáculos. A lo largo de nuestras sesiones, Camila desarrolló herramientas internas para manejar ansiedad, tristeza y recuerdos dolorosos. Aprendió a utilizar la respiración, la escritura, la reflexión consciente y pequeños actos de autocuidado para regular sus emociones.
Cada técnica fortalecía su sentido de agencia y recordaba que podía actuar sobre su bienestar, sin depender únicamente de factores externos. Su sonrisa, que alguna vez ocultó sufrimiento profundo, comenzó a reflejar una alegría más auténtica. No era una máscara, sino una expresión que integraba experiencias difíciles con momentos de alivio y satisfacción. Esta transformación fue gradual, silenciosa y constante, mostrando que el trabajo interno y el acompañamiento empático tienen un efecto profundo en la vida emocional de alguien que ha vivido traumas invisibles. Camila también empezó a compartir su historia de manera selectiva con personas de confianza, lo que fortaleció su red de apoyo. Reconocer que sus emociones eran compartibles y que podía recibir comprensión sin ser juzgada amplió su sensación de seguridad y conexión social. Este paso, aunque simple en apariencia, fue un logro significativo en su proceso de recuperación. Al reflexionar sobre su proceso, recordé cómo cada pequeño gesto, cada pausa en la conversación, cada mirada evitada o sostenida, era una ventana a su mundo interior. Los traumas invisibles se manifiestan de formas sutiles, y aprender a reconocerlos requiere atención, paciencia y sensibilidad. Como psicólogo, esta experiencia reforzó la importancia de observar más allá de la superficie y escuchar activamente lo que no siempre se dice con palabras. Camila también comenzó a reconocer y valorar su capacidad de resiliencia. Cada vez que enfrentaba un recuerdo doloroso, una emoción intensa o un día difícil, descubría fuerza en su interior. Entender que la resiliencia no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, fue un aprendizaje transformador. En nuestras últimas sesiones, se consolidó un sentido de autoaceptación. Camila podía mirar atrás sin culpa excesiva y hacia adelante con esperanza. Había desarrollado herramientas, construido vínculos de confianza y aprendido a identificar y validar sus emociones. La combinación de estos elementos le permitió experimentar una sensación de integridad emocional que antes parecía inalcanzable. La historia de Camila ilustra cómo los traumas de la infancia pueden permanecer invisibles por años, manifestándose en ansiedad, tristeza y dificultad para confiar. También muestra que con atención, acompañamiento empático y pequeñas acciones de autocuidado, es posible transformar el sufrimiento en aprendizaje, resiliencia y crecimiento personal. Este caso nos recuerda que un rostro sonriente no siempre refleja bienestar emocional. A menudo, detrás de la sonrisa se esconden miedos, recuerdos dolorosos y luchas internas que no son visibles para quienes observan superficialmente. La empatía, la paciencia y la escucha activa son herramientas esenciales para reconocer y acompañar a quienes enfrentan estos desafíos. La historia de Camila también inspira reflexión sobre la importancia de brindar espacios seguros, donde las personas puedan expresar su dolor sin temor a ser juzgadas. Reconocer la validez de sus emociones y ofrecer comprensión genuina es crucial para acompañar procesos de sanación, incluso cuando los traumas son antiguos y silenciosos. Hoy, Camila enfrenta el mundo con mayor fortaleza emocional. Aunque aún hay momentos de dificultad, posee estrategias para cuidarse, pedir ayuda y valorar sus logros. Su historia demuestra que el dolor del pasado no tiene que definir el futuro, y que la transformación emocional es posible cuando se combina autocuidado, acompañamiento y compasión. Finalmente, este caso nos enseña a mirar más allá de lo visible, a no asumir que la felicidad superficial refleja ausencia de sufrimiento y a entender que todos llevamos historias que merecen respeto y atención. La empatía y la conexión humana tienen un poder transformador, y cada persona merece un espacio seguro para ser escuchada y comprendida.